En mi columna de hoy, en la revista Semana, miércoles 18 de noviembre del año 2020, titulo la pieza con una pregunta. Digo ahí, ¿por qué somos tan predecibles? Efectivamente no contesto la pregunta durante el desarrollo de la columna, pero sí lo utilizo como un instrumento, si se quiere, para invitar a una reflexión sobre cómo debemos diseñar correctamente los incentivos económicos. Cómo hacer para que, si queremos hacer uso de ese tipo de instrumentos, logremos efectivamente el resultado que estamos buscando. Para eso menciono dos de los pilares fundamentales de los incentivos. El primero es la consideración de su componente moral. Ya ahora hago una reflexión adicional sobre eso. Y número dos, cómo hacer para que al final estos mecanismos no terminen generando inequidades o injusticias. Para hacer esos dos casos, entonces utilizo dos ejemplos de experimentos, dijéramos, famosos, que sirven para esta reflexión. El primero de ellos, citado en el libro Freakonomics, por los economistas Levitt y Dovner, en donde ellos, en el primer capítulo del libro, describen el siguiente caso, un experimento hecho en Israel ya hace un número de años, en donde utilizan como universo de estudio jardines infantiles. Y lo que se quiere hacer en el experimento es tratar de evitar que los padres de los niños que van al jardín lleguen tarde a recogerlos. Es tratar de romper la tendencia que había en algunos de estos jardines de que una proporción de padres se retrasaba y llegaba tarde por sus hijos. Entonces, querían romper este comportamiento debido, uno, pues para evitar que los profesores y otros empleados de los jardines tuvieran que extender su jornada laboral esperando a los padres retrasados, y número dos, también para evitar la ansiedad que genera en los niños pequeños cuando sienten que están siendo los últimos en ser atendidos y recogidos por sus familias. Entonces, para esto se implementa una multa, un sistema de multas, de penalidades económicas, para que cuando alguien llega tarde tenga que pagar la multa. Se establece eso en un número de colegios y después de relativamente poco tiempo, un par de semanas, lo que ocurre es que se duplica el número de padres que llegan tarde por sus hijos. Entonces el incentivo efectivamente genera un cambio de comportamiento, pero en el sentido contrario que se deseaba, un incremento significativo en el número de retrasos. Entonces, como parte de la investigación, que por supuesto tiene más detalles que ahora no voy a comentar, el análisis que hacen los investigadores es el siguiente. Si la penalidad es muy baja, se genera un problema de mandar un mensaje equivocado en dos sentidos. El primero es, si yo estoy pagando una multa, estoy de alguna manera comprando el derecho para llegar tarde por mis hijos, y a lo mejor eso me genera un beneficio por alguna razón, entonces estoy pagando por ese beneficio, y si yo hago un análisis de beneficio-costo de mi tiempo, de lo que pago en el colegio, de la urgencia que tenía en ese día, entonces puedo estar generando un mensaje equivocado, repito, que se puede pagar por llegar tarde. Y dos, si, como dije, la sanción es muy baja, también se manda una señal equivocada en el sentido de que no es importante. Si la multa es muy baja, se está diciendo este comportamiento que quiero eliminar en realidad no es tan importante. Entonces termina también generándose la externalidad negativa de que los padres podrían sentir que al pagar se elimina la culpa por un comportamiento que de todas maneras era negativo. Entonces, al final, digamos, con otros elementos que están descritos en la columna, el mensaje es que los incentivos económicos, los instrumentos económicos y en general muchas de las intervenciones que se hace a través de las ciencias sociales, pues nunca son perfectos. Uno no encuentra soluciones perfectas, uno no encuentra soluciones únicas y a prueba de todo. Uno lo que usualmente logra con estos mecanismos es buscar un equilibrio, un balance entre situaciones que generan tensión entre sí. Entonces, algunos puntos medios, repito, equilibrio y balance, más que soluciones perfectas. Tener eso claro como parte de lo que implica diseñar un incentivo económico. Y número dos, hablando de equidad y de justicia, la importancia que tiene esto para el ser humano. O sea, allí hago referencia también a un experimento famoso de F.D. Wall, en donde utilizando primates, de hecho en la columna está el vínculo al video para que lo vean digamos, de manera directa este experimento, utilizando primates, unos monos de tamaño pequeño,
en donde los ponen a dos monos que pueden verse el uno al otro, los ponen a hacer tareas, una tarea muy sencilla que el mono puede hacer, y la manera como los compensan es injusta. Hay uno que recibe más compensación por hacer la misma tarea. Y la reacción, que repito está en el video, del mono que está siendo objeto de la discriminación es no solamente casi instantánea, sino absolutamente beligerante y notoria. Entonces termino la columna diciendo, pues eso también nos pasa a nosotros, no hay cosa peor que uno sienta, uno ser víctima o ser testigo de una injusticia, de una inequidad, de una discriminación. Pocas cosas marcan el alma de una manera tan dramática y lo dejan a uno tan molesto. Entonces, queriendo decir entonces que al final, cuando estemos hablando de incentivos económicos y diseñando este tipo de instrumentos, cuando por ejemplo estemos en un análisis de una reforma tributaria, tengamos presente entonces por un lado esto, la naturaleza humana, la importancia de la justicia y la equidad, número uno, y número dos, pues hagámosle caso a las enseñanzas de las ciencias sociales, de las ciencias económicas, que ya tienen muy determinado y muy documentado cómo se diseñan los incentivos.